Bueno, la clase de hoy se trata de la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué les recuerda esta palabra? Así nada más de escuchar la palabra mansedumbre. Manso, ¿verdad? ¿Perdón? Humildad. Bueno, para ser manso hay que ser humilde. Si no hay humildad, pues va a ser muy difícil ser manso. Ellas van de la mano. Vamos a estar viendo la base bíblica en Mateo capítulo 11. Vamos a ver de ahí 3 versículos. Del 28 al 30. Y Filipenses capítulo 2 del 3 al 11. Alguien que me lea el pensamiento central. En medio de un mundo que glorifica el ego, los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. Amén. Y nuestro hermano Edwin, entonces si me puede leer el texto ahora. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. 11:21. Vamos a entrar inmediatamente en la lectura bíblica. Mateo 11:28 dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Filipenses 2:3. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pues vamos a ver hoy qué es lo que el Señor demanda de nosotros y el ejemplo de su propia vida, la cual nosotros debemos de imitar. La mansedumbre, yo creo que es uno de los, este es un fruto del Espíritu, uno de los 9 frutos del Espíritu, y creo que es uno difícil, ¿verdad? Porque por naturaleza nosotros tendemos a querer defender nuestro ego, y eso es lo que normalmente vemos en el mundo. Y no solamente eso, si nosotros hablamos con alguien, el consejo que usualmente nos dan es: no te dejes, ¿verdad? Así es que vemos ahí cómo la mentalidad del mundo choca con lo que el Señor nos manda hacer. Y ahí que aprendemos que lo que dice la palabra es que el mundo va por una corriente muy diferente, opuesta a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, al camino por el cual nosotros debemos andar. Mansedumbre, una palabra que no se usa mucho en el vocabulario, ¿verdad? Usualmente se tiende a pensar de mansedumbre como debilidad. Cuando una persona actúa de la manera que el Señor manda, el mundo lo puede percibir a uno como débil. Pero esto es contrario, completamente opuesto a debilidad. Para nosotros poder vivir esa vida como el Señor nos manda en mansedumbre, requiere de mucha fuerza que solamente a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros podemos llevar a cabo. El Señor ya nos dio a nosotros la herramienta para nosotros poder cumplir, para nosotros poder desarrollar en nuestra vida el carácter de Cristo.
Y esta, la mansedumbre, es parte del carácter de Cristo. Que a lo mejor podemos ver, la Biblia habla, ¿quién dice la Biblia que fue el hombre más manso de la tierra? Moisés, terrenalmente. Después fue Jesús. Sí, bueno, aquí nosotros debemos imitar a Jesús, porque aún Moisés, siendo llamado el hombre más manso de la tierra, tuvo su momento en el que perdió los estribos, ¿verdad? Como ser humano al fin. Y bueno, vemos que el Señor no le perdonó esa acción. Así es que sí, aún siendo el hombre más manso, tuvo su momento de prueba, la cual él no la pasó muy bien, que digamos. Así que sí entendemos que es un poco difícil. La palabra mansedumbre se denomina la condición de manso, ser manso. Se refiere a docilidad, suavidad, benignidad en el carácter o en el trato hacia los demás, hacia las demás personas. Esto implica la capacidad de autocontrol, o como la Biblia lo llama, dominio propio. El autocontrol para poder dominar la cólera cuando asalta, así como la gran obediencia y una rígida observancia de las normas. Está relacionada, como alguien lo mencionó por ahí, con otras virtudes como la humildad. ¿Y qué es la humildad? ¿Qué? Exactamente, es otra virtud que nos permite a nosotros ver, reconocer nuestras capacidades y nuestras debilidades y entender que aún nuestras capacidades vienen de Dios, que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que ese es del Señor. Él es el que nos da la capacidad de hacer las cosas. El no sentirnos mayor que los demás, como dice la palabra, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo como con cordura. Amén. Así que hay un nivel. No es que tampoco nos sintamos menor que los demás, no es que nos sintamos que no valemos nada. Eso no es lo que la palabra nos enseña, porque también hay veces que uno se va al extremo. Hay que amarse. El Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así que el Señor espera que nosotros también nos amemos a nosotros mismos. Pero todo a la medida correcta. Amén. Como les había dicho, a veces la mansedumbre se confunde con debilidad. ¿Sabe que en la debilidad hay temor, hay miedo? El hecho de que uno tenga temor, miedo y se quede callado, no quiere decir que la persona sea una persona mansa. A lo mejor si tuviera el valor de hacer las cosas, no se quedara callado. Estos son cambios que deben ocurrir dentro de nosotros. Amén. En nuestro interior, nuestro ser. La mansedumbre no te deja a ti sintiéndote después enojado contigo mismo. Porque debía haber dicho algo, me debía haber defendido. La mansedumbre no te deja sintiendo así, porque tú sabes que tú estás actuando de la manera correcta, que no es por miedo, como dice la Biblia. Siempre que esté en vosotros estar en paz con todos, tienes tú que llevar ese comportamiento. Amén. Si es mejor quedarse callado, si lo correcto es quedarse callado para que todo esté en paz, pues que así sea. Amén. A eso nos llamó el Señor, a paz y no a contienda. No sé si es una pregunta difícil, pero hay una diferencia entre dejar que la gente te pisotee y ser manso. Sí. Hay diferencias, como si tú sabes. Sí, está un poquito difícil la pregunta. Porque, a ver, por ejemplo, si tú vas al trabajo y ya sabes que las condiciones are not fair, y lo más obvio sería hablar y decir cómo son las cosas y que las cosas no deben de seguir así porque están mal. O sea, o la gente está abusando de mí porque yo los dejo. Eso no se llama, I don't think that's manso. I think that's just temor. Temor, miedo. So yo creo que hay que diferenciar. Sí, por eso una cosa es tener temor a decir las cosas, otra cosa es hablar. Defenderse en el sentido de que tú sabes qué es lo correcto.
en los trabajos hay protocolos también que debemos nosotros seguir. Si tú tienes un jefe, claro, y el protocolo es que tú vayas a presentar tu queja delante del jefe, pues lo debes hacer. Lo único que tienes que saber hacerlo, tienes que saber presentarlo también. No pelear, sino... No pelear, que no vayas con una actitud de dañar, una actitud de dañar. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Dice, sed mansos como y astutos. Como serpientes. Debes ser astuto a la hora de presentar tu demanda, tu defensa. A mí me gustó como define este diccionario bíblico. Dice que mansedumbre es la descripción de alguien a quien no se puede provocar fácilmente. Y en tiempos difíciles mantiene una actitud de calma. Amén. Que no se sale de las casillas. Exacto. Por la situación en la que está pasando. Por eso. ¿Sabe a quién representa? Autocontrol. Que tienes el autocontrol, no dejar que esas situaciones te controlen a ti. Para tú poder entonces responder. Porque uno puede responder, pero cuando tú respondes con una actitud de coraje, que eso también se refleja, lo que tú vas a recibir de la otra persona, porque ellos leen tu lenguaje corporal y también tu tono de voz, lo que van a recibir de eso no va a ser positivo. Y lo que uno quiere es que las cosas se resuelvan positivamente, aunque se puede dar el caso que aún tomando todos esos pasos, uno no reciba la actitud o el resultado positivo de la otra persona, porque nosotros no podemos controlar cómo la otra persona reaccione o cómo ellos reciban la confrontación. Así que también tenemos que estar preparados para eso. Espero que eso responda a tu pregunta. Por eso es importante la bienaventuranza en Mateo 5. Porque se plasma la plataforma para lo siguiente. Bienaventurados los mansos, eso es lo primero. Bienaventurados los mansos, porque de ellos se el reino de los cielos. Y de ahí va dando una secuencia de acciones que solamente el manso lo puede soportar. Y los mansos de espíritu, que no es solamente de apariencia, sino que viene de un carácter transformado. Es el carácter el que tiene que ser afectado por este fruto del Espíritu. Amén. La palabra dice soft words, la placa de ira. Ajá. La palabra blanda. Blanda. Hay una persona que no tiene control propio. Nosotros tenemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, mansedumbre, es meekness, gentleness y self-control, templanza. Cuando uno tiene eso, el cristiano posee eso. Bueno, poseemos eso. Pero la persona que no... hay una discusión, vamos a poner un ejemplo del trabajo, una discusión, una cosa, algo que uno está de desacuerdo con lo que está pasando, uno se apropia del fruto del Espíritu y de sabiduría que nos da el Señor. Amén. Porque la sabiduría es una cosa que el Señor nos da, dice la palabra, dice que no tiene sabiduría, pídesela a Dios, que Él la da. Amén. Y uno usa la sabiduría para poder aplacar esa contienda, esa ira. Eso es lo que está pasando. Para Amén. entonces llegar a un acuerdo. Amén. Pastor, ¿iba a decir algo? La definición que trae la guía de estudio dice manso, viene del griego praos, que identifica a alguien de carácter gentil y humilde, de una raíz que significa apacible y pacífico. Amén. Y esto es algo que muchas veces nosotros venimos al Señor y todavía tenemos que, y aún ya ha pasado los años en el Señor, y tenemos que trabajar con esa parte de nuestro carácter. No todos tenemos el mismo tipo de temperamentos, y para algunos esto será un poquito más difícil, ¿verdad?, de someter al Señor. Como hay un temperamento de los 4 principales que es colérico, personas que reaccionan instantáneo a cualquier situación, se pueden prender en un segundo
de coraje. Yo supongo que pues, le va a tocar un poquito más fuerte, pero todos tenemos de un lado o de otro que someter nuestro carácter al Señor. Para uno será más fácil esa parte, para otro será más difícil, pero para otro lo que a ti se te haga más fácil va a ser más difícil para mí. En fin, todos tenemos mucho que someter al Señor para que entonces el carácter de Cristo sea el que florezca en nosotros. Y puede ser que en la primera vez fallemos un poquito, pero siempre tenemos que tener pendiente que nuestra meta es ser como Cristo, que tenemos que tenerlo presente en nuestra vida cuando nos vayamos a conducir con otras personas, que nuestra vida debe modelar el carácter de Cristo. Y no debe ser solo apariencia, sino que tenemos que pedirles al Señor que nos transforme verdaderamente desde adentro, desde nuestro ser. Amén. Especialmente antes de hablar con el pastor. Antes de hablar con el pastor. Ay, pastor. Pobre pastor. No me diga eso, pastor. Bueno, la clase es para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Así es que como cuerpo de Cristo tenemos que mirar hacia adentro. No mirar hacia el hermano. Ay, sí, oye, sí es cierto. Todo eso que dice la hermana es verdad. Porque yo me acuerdo que la hermana tal o el hermano tal, yo vi que así mismito le pasó. No, esta clase es para nosotros. Para que nosotros nos autoexaminemos. Amén. Nosotros nos veamos en el espejo de la palabra. Y podamos ver si este soy yo. Si pensemos en nuestras palabras. Porque déjenme decirle una cosa, hermanos. Que es a veces difícil para nosotros ver cómo nosotros nos proyectamos hacia los demás. Porque nosotros a veces hablamos de acuerdo a lo que sentimos y justificamos nuestro tono de hablar, nuestro lenguaje corporal basado en lo que sentimos y pensamos, bueno, es que las cosas son así, porque... Y si nosotros tuviéramos un espejo delante o una cámara que nos estuviera grabando, pudiéramos ver qué es lo que la persona que está frente a nosotros está mirando. A veces se nos hace un poquito de ver, pero vamos a bajar un poquito las revoluciones y vamos a meditar antes de hablar. Amén, que es lo que nos llama la palabra hacer. Bueno, nuestro temperamento va a ser probado. Amén. En algún momento de nuestra vida diaria va a llegar el momento en que nuestro carácter va a ser probado. Y vamos a ver en realidad en qué nivel estamos, ¿verdad? En cuáles áreas tenemos que trabajar un poquito más. El Señor, ¿por qué tenemos que hacer esto? El Señor mismo dijo que nosotros estamos llamados a imitarlo a Él. Él dijo, aprended de mí. Aprendan de mí. ¿Qué es lo que debemos aprender de Él? Que soy manso y humilde, pero Él añade, de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Juan, en primera de Juan nos dice, el que dice que permanece en Él, ¿esto es en quién? En Cristo, debe andar como Él anduvo. Así que como Él caminó, nosotros debemos caminar también. Ahora, de la única manera que nosotros podemos hacer esto es conociendo a nuestro Maestro. ¿A quién estamos siguiendo? Tenemos que conocer cómo fue que Él anduvo para andar igual que Él. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo aquí cada domingo, ¿verdad? Pero no nos limitemos a esto, sino que también tenemos que estudiar en nuestras casas. Mateo empieza con las palabras del Señor Jesús. Mateo 11:28. Él dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Los que están llenos de cargas, que yo los haré descansar. Así es que el llamado para que ese descanso pueda llegar a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vengan a mí. Tenemos que venir a Él. Ahora, solamente venir al Señor. Yo creo que hay un ingrediente más que nosotros necesitamos al venir al Señor. ¿Cuál es ese ingrediente? Según el libro aquí nos lo dice también. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Para nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, como Él nos llama, para poder encontrar esa paz y ese descanso, tiene que haber fe. Amén. ¿Qué dice en Juan 6:35? Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Así que al venir al Señor nosotros tenemos que creerle. Si nosotros venimos a Él buscando ese descanso que Él ofrece darnos, debemos creer que lo vamos a encontrar en Él. Amén. Fe al venir al Señor. Él nos llama. Él llama a aquellos que están trabajados y cargados. Aquellos que necesitan aliviar su necesidad, que no quieren depender de sí mismos, sino entregárselos al Señor. Un comentarista bíblico llamado Donald Carson define a los trabajados como aquellos que ponen cargas sobre sí mismos, y los cargados, aquellos que reciben cargas de otros. El Señor Jesús reprendió a los maestros de la ley en Mateo 23, porque ellos, estos maestros de la ley, ponían cargas pesadas sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar, que ellos mismos no podían cargar. Estas cargas tenían que ver con la salvación, con el agradar a Dios. No era suficiente los mandatos de la ley, sino que ellos añadían cosas adicionales, trabajos adicionales que el pueblo tenía que hacer para agradar a Dios. Y era tanta la carga que el pueblo ya se sentía pues abrumado. El Señor le dice, vengan a mí, ustedes quieren ser salvos, yo soy el que puede darle esa salvación. ¿Querías decir algo, Alex? No, que eso es lo que lleva a una mala interpretación de lo que es la palabra. Que ellos estaban dando la ley a su perspectiva, lo que ellos entendían, no era lo que el Señor les estaba pidiendo. Entonces estaban poniendo cargas sobre las personas. Y no solamente eso, ellos añadían esas cargas basadas en su propio deseo también. No era solamente que ellos entendían mal la palabra, sino que ellos tenían también su necesidad. Bueno, hace falta que traigan más ofrenda. Bueno, pues vamos a modificar aquí lo que dice la Biblia un poquito y vamos a decirles que si tú no tienes para traer el dinero que tú le ibas a dar a tus padres, tráeselo al Señor primero. ¿Me entiendes? Eso era lo que ellos modificaban ahí y el Señor los reprendió por eso. Porque entonces estaban descuidando a su familia con la excusa de que ahora vamos a traérselo al Señor. Amén. El descanso del Señor provee certidumbre, confianza y seguridad. No es un descanso parcial, sino que trae descanso a nuestro ser. Podemos estar seguros de que el Señor tiene el control de toda nuestra vida, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en eso, entonces podemos descansar. Tengo un familiar que cuando estaba en el mundo, pues ella promovía, no sé si la palabra promover es la correcta, pero en su propia vida, como ella vivía en el mundo, una vida un poquito, pues del mundo, de fiestas y esas cosas, y ella se sentía que cuando ella iba creciendo, pues ella fue muy controlada por los padres, así que ella quería vivir y quería que sus hijos también vivieran. Así que sus hijos empezaron a caminar en ese mundo, que todos sabemos que no se encuentra nada bueno en ese mundo. Cuando ella viene al Señor, el Señor le abre los ojos, le da a ella, ella ama al Señor ahora, ella ve lo peligroso que es el mundo, lo malo que es lo que el mundo ofrece, y ahora desea que sus hijos también vengan al Señor. Y una de sus hijas, que empieza a coger un camino pues muy perdido, vamos a ponerlo así, perdido, ella empieza a sufrir, la madre empieza a sufrir porque ella ahora entiende, se siente mal de haber
abierto esa puerta para sus hijos. Y ahora ella sufre porque su hija llega muy tarde en la noche, tiene malas juntas y tanto consejo que le da a su hija no la hace reaccionar. Y ella pues se preocupa muchísimo, claro, como todo padre se preocupa por sus hijos, pero ya su hija es adulta, así que no hay mucho que en realidad pueda hacer. Hay mucho que puede hacer, que es orar, ponerlo en las manos del Señor. Ella dice que cada noche era una angustia porque ella no podía dormir hasta que ella escuchaba esa puerta abrirse de que su hija ya había llegado sana a su casa. Pero dice que ella oró y oró y oró al Señor y un día ella dijo, como dice la palabra, yo voy a confiar en lo que dice la palabra y voy a poner esta situación en las manos del Señor. Porque yo sé que yo de mi fuerza no puedo hacer nada, yo no puedo con mis fuerzas cambiar la situación. Dice ella que en ese momento, por eso es que digo que al acercarnos al Señor, al venir al Señor, tenemos que hacerlo con fe, creyendo de que el Señor verdaderamente va a cumplir lo que Él nos promete, el descanso. Dice ella que en ese momento es como si el descanso hubiera caído como agua desde arriba y lo hubiera cubierto. Y desde ese momento ella pudo empezar a sentir esa paz de la que habla la palabra. Y ahora ella puede descansar verdaderamente. Ella descansa físicamente porque ya puede dormir, sabiendo de que el Señor tiene el control de la situación. Ella no sabe cómo, ella no sabe cuándo el Señor va a hacer una obra, pero el Señor verdaderamente está tratando con su hija, verdaderamente. Cuando nosotros queremos hacer a veces las cosas por nuestros medios, como que las cosas no salen muy bien. Y a veces empeoramos las cosas un poquito, queriendo forzar antes de tiempo. Cuando nosotros dejamos que el Señor sea el que obre y modelamos a nuestra familia el carácter de Cristo, el Señor se encarga, hermanos. Esto es real. Por eso es que al venir al Señor, creamos que lo que el Señor promete, Él lo va a cumplir. Amén. Y solamente ahí vamos a poder experimentar lo que el Señor promete. Y lo dice en el versículo 29 nuevamente. Llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo? Bueno, en lo físico sabemos que es un yugo, ¿verdad? Es este instrumento que usan para unir los bueyes. Una vez amarrados ellos, vemos que ellos caminan juntos hacia una misma meta, derechitos. Eso es un yugo. También se considera un yugo cuando una persona o un grupo de personas oprimen a alguien. Eso también le llaman que es un yugo. Es un yugo para la persona que está siendo oprimida. Para los judíos, los maestros judíos, esta palabra yugo representaba la suma de todas las obligaciones que una persona debía asumir, es decir, su responsabilidad. En el caso de la ley, el estar bajo la ley, ese yugo equivalía a la estricta observancia de todas las reglas y mandamientos en la Torá. Así que el yugo representaba esa obligación que yo tengo hacia la palabra del Señor, hacia cumplir las reglas y normas que el Señor ha impuesto. ¿Verdad? ¿Vas a decir algo? La de la ley oral. Era cumplir. Cuando el Señor habla sobre el yugo y le está hablando a este pueblo que está siendo oprimido, claro, por los maestros de la ley, en las que las leyes no han sido suficientes, sino que ellos tienen su propio libro que también han añadido leyes para que el pueblo cumpla. El Señor le dice a este pueblo, el yugo que yo tengo, mi yugo, que ya estamos hablando de que es mi responsabilidad ahora con Dios, dice que es fácil y es ligero. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El yugo de Cristo representa la fe absoluta en Él como medio para hallar salvación.
Así que ya no es en la observancia, ya no es cumplir esa larga lista de reglas de la ley, sino que ahora el Señor me dice, cree solamente y será salvo. El que cree será salvo. Así es que dice el Señor, esto es fácil y es ligera mi carga. Amén. Claro, entendemos que el creer implica obediencia al Señor, implica entrega, implica morir día a día al yo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el llamado del Señor para cada uno de nosotros. Ahora el libro nos lleva a Filipenses capítulo 2. Y en estos versículos podemos ver cuál es el ejemplo que nosotros debemos de imitar. Nos presentan a Cristo en estos versículos, el apóstol Pablo, como el ejemplo máximo de mansedumbre y de humildad. Yo quería hablar un poquito de cuando él dice que llevar mi yugo. Podemos imaginarnos cuando habla de que venía todos los que están cargados y cansados. Bueno, podemos imaginarnos usando este ejemplo de un burrito, ¿verdad? Ajá. Que viene el amo y le pone una carga, y ve que aguanta, le pone otra, ve que aguanta y le pone otra, y así, hasta que el pobre burrito ya casi se cae de la carga. Bueno, ahora dice que aprended de mí, llevad mi yugo. Es tan fácil porque únicamente lo que el Señor nos demanda es hablar su palabra, predicar, ¿verdad? No tenemos que hacer ya como los ponían ellos a hacer ritos, a hacer ceremonia, a hacer tantas cosas, ¿verdad? Hagan esto, hagan el otro, cosas que pues, dice que no era difícil. Mas sin embargo lo que el Señor nos manda es fácil, nomás dice, ve y anuncia, predica, habla mi nombre, alábame. O sea, podemos ver la diferencia. ¿Por qué que dice que aprended de mí? Que soy, porque luego dice que llevad mi yugo, ¿verdad? Que es más ligero, la carga es más ligera. Amén, amén. Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos dice, está hablando acá a la iglesia en Filipo y está llamando a la iglesia, a los hermanos, a la unidad. En el capítulo anterior, el capítulo 1, el apóstol le dice, hay algunos que predican la palabra por contienda, pero otros lo hacen con amor, por amor al Señor. Pero el saber eso, personas que predican la palabra por contienda, por vanagloria, para que vean que yo soy mejor, que a mí me siguen más gentes. ¿Ustedes creen que esas cosas pasan hoy? Oye, ¿qué están pasando? Eso da pena. Es decir, ver que, bueno, desde este momento, estamos hablando en el principio del nacimiento del cristianismo. Y ya se veían estas cosas, pero ya a estas alturas ya estamos pero súper graduados con masters, master degree, lamentablemente, en las cosas que no debemos hacer. Sí, hay personas que saben tanto de Biblia y le quieren aplicar la Biblia o las palabras a otra persona, sin embargo su vida es totalmente un desastre. La palabra dice, sin embargo son mentirosos, tienen una vida que aparentemente todo está bien, pero su vida totalmente es un desastre. Entonces eso será eso, y esas son las cargas que dice la palabra. Vengan con toda mi carga, y con toda su carga, y yo lo haré descansar. Entonces esas personas le están poniendo carga y yugo a otra persona, sin embargo ellos no lo viven. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amén. ¿Qué es contienda? ¿Qué es
ser contencioso. ¿Qué es contender? Buscar pleito, discusión, llevar la contraria. Es la costumbre, tener por costumbre disputa o contradecir lo que otros afirman. Contender es enfrentarse entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Esto pues, se ve mucho también, ¿verdad? Dice la palabra, nada hagáis por contienda, nada hagáis para imponer tu voluntad, para imponer tus ideas, sino que como la palabra nos llama es a ser mansos, a llevar la paz con todos, amén. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Que debe tener. Que se le suban los humos. Vanagloria, la jactancia del propio valer u obrar. Jactarse de sí mismo. Es la expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respecto de sí mismo, ya sea por una cualidad, un logro, una posesión de un bien. Se jacta, es la manifestación con respecto de sí mismo, de un orgullo exagerado. Así que, bueno, todas estas cosas lamentablemente la vemos todo a nuestro alrededor. Amén. Pues la Biblia nos llama a que no hagamos nada. Nosotros como siervos de Cristo, como iglesia de Dios, no hagamos nada por contienda. Por contienda. Si queremos la unidad dentro del pueblo de Cristo, dentro de la iglesia, la contienda no debe ser lo que motive nuestra actitud y nuestras palabras. No debemos actuar con la intención de contender con los demás, de imponer nuestra voluntad o nuestro deseo, nuestras ideas. Amén. Así que, ¿cuál es la solución para esto? ¿Qué dice qué continúa diciendo el versículo? Antes bien, con humildad. Así que cuando nosotros nos conduzcamos con los demás, debemos hacerlo con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a nosotros mismos. Amén. Como superiores a nosotros mismos. Y si ambos pensamos de la otra persona de la misma manera, entonces va a haber respeto entre cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que también se puede lograr todo esto con una actitud que sea controlada y pasiva. Porque si no tenemos esos dos en el medio, siempre va a haber controversia. O una de parte de otra, si no es de parte de la persona que recibe o del que está hablando. ¿Me puedes repetir? Sí, porque estamos hablando del carácter. Ajá, sí, sí. Por eso tenemos que tener un carácter controlado, amén, pasivo. Sí, dominio propio. Ajá. Por dominio propio, para poder lograr llevar eso que usted está hablando. Sí. De lo contrario no lo podemos lograr. Debemos recordar que nosotros solamente tenemos el control de nuestra propia vida. Exacto, correcto. ¿Okay? Nosotros no tenemos el control de la otra persona. Así que debemos someternos al Señor. Nosotros debemos someter nuestro carácter al Señor. La otra persona, pues le rogamos al Señor que esa persona también pueda llegar a ese mismo nivel. Amén. Pero mientras tanto, el Señor me llama a mí a someterme al Señor, a tener el dominio propio, a actuar en mansedumbre, con un corazón humilde. Amén. Eso es lo que el Señor nos llama. Y orar por la otra persona para que el Señor haga la obra. Sí, quería poner el caso de Pablo, antes de ser convertido a Cristo. El carácter de él era tremendo, bien fuerte, persiguiendo a los cristianos. Pero cuando se entrega a Cristo, es lo que tenemos que tener nosotros. Cuando nos entregamos a Cristo, ese carácter. Un cambio total. Antes, ya no lo tengamos. Tenemos que entregárselo al Señor para que Él empiece a obrar en nuestra vida. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve? Porque Pablo, cuando se entrega al Señor, ese carácter que él tenía desaparece. Ahora era perseguido, más bien él.
Y él con la humildad que él tenía, lo perseguían, lo maltrataban, ¿qué no pasaba con él? Se despojó de todas las cosas para servirle a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere de nosotros? ¿Ah? Porque podemos dejar el carácter, pero si no le estamos sirviendo al Señor, que eso es lo que Él le manda de nosotros. ¿Ah? Servirle a Él. Pablo dejó todas las cosas, pero vino a Cristo y empezó a predicarse el Evangelio de Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. La humildad de que habla Pablo viene al hombre por la gracia divina y está relacionada con un corazón tierno y con la bondad y mansedumbre que son propias de un discípulo de Cristo. Amén. De esa es la humildad que habla Pablo. Y tal humildad se pone de manifiesto en el amor fraternal entre los hermanos y en preferir honrar a nuestro hermano antes que a nosotros mismos. No es que nosotros nos sintamos que somos menores, porque dice aquí que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros, pero eso no quiere decir que pensar de los demás que son mejores que nosotros. Eso no es lo que la palabra nos llama, sino con respeto. Debemos respetar a nuestro hermano y tratarlo también como autoridad. Amén. Uno espera que dentro del pueblo del Señor, pues que el hermano también considere a uno de la misma manera. Eso es lo ideal y a eso es lo que llama la palabra. Como cuerpo de Cristo, cada uno debe estimar a su hermano como superior a uno mismo. Eso sería lo ideal. Cuando uno en el Señor, bueno, nosotros como seres humanos no podemos estar en un lugar neutro. La Biblia nos llama, o lo que la Biblia nos exhorta, es que si no estamos caminando en el Espíritu, estamos caminando en la carne. No hay lugar intermedio. Si nosotros le damos lugar a la carne, entonces la vida del Espíritu pues va a menguar. Y la que va a sobresalir en nosotros pues es nuestro ego, nuestro yo, las cosas negativas que usualmente están en el ser humano, que florecen por naturaleza, porque es nuestra naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Amén. Pero lo que el Señor nos llama es hacer morir lo terrenal en nosotros, las obras de la carne en nosotros, dándole lugar al Espíritu Santo de Dios que fluya en nuestras vidas. Amén. Para eso tenemos que someternos al Señor. Amén. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Cada cual también por los otros. Así que nosotros tenemos que pensar en nuestro hermano también por su necesidad. Como dice el hermano, también no buscar nuestra propia exaltación, no buscar nosotros sobresalir, sino que nosotros ayudemos a nuestros hermanos también a que ellos puedan salir adelante de igual manera. En eso hay humildad. Amén. Y se manifiesta también el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué sentir se refiere el apóstol Pablo? La humildad que hubo también en Cristo Jesús. Y nadie va a poder superar el nivel de humildad que manifestó Jesús. Porque siendo ¿quién? Dios. Siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, teniendo su forma de Dios. Nosotros qué gloria tenemos como seres humanos para que nosotros nos sintamos que no podemos humillarnos. Si Dios mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a eso y lo hizo por amor. Sino que, bueno, vamos a ver esto de forma de Dios. ¿Qué significa esto siendo en forma de Dios? La palabra griega para forma es morfe. Hace referencia a algo íntimo, esencial y permanente en la naturaleza de una persona o cosa. Él no dejó de ser Dios, pero Él estaba en su gloria, en su manifestación de gloria como Dios mismo. Dice que Él no se aferró a eso, sino que Él tomó otra forma. ¿Qué forma tomó Él?
la forma de siervo, en un cuerpo humano. A su naturaleza divina le añadió una naturaleza más, la naturaleza humana, con todas sus limitaciones. Dejó su forma de gloria. Vamos a imaginar qué es cuando se refiere a esto, vamos a entenderlo como que es lo que se ve, bueno, porque Él es espiritual, pero su estado, ¿verdad? Su estado de gloria, dice que no se aferró a eso, sino que vino aquí en forma ahora de hombre, en forma humana, con todas sus limitaciones. Sabemos que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él pasó hambre, Él tuvo sed, Él se cansó. Él tenía todo su poder como Dios mismo, pero Él se sometió a lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él se humilló, Él se humilló para poder llevar a cabo la misión que el Padre le había impuesto, que Él le había demandado. Y Él no hizo uso de ese poder que Él tenía para decir, bueno, tengo sed, como le dijo Satanás, tú no eres el Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú no tienes por qué estar pasando hambre. Pero ¿qué hizo Él? Se sometió. Él se sometió. Yo estoy aquí en mi cuerpo humano. Y esto no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que el Señor quiere. No solo de pan vive el hombre. Amén. Él se sometió. Por eso dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender lo que nosotros pasamos. Porque aunque fue tentado en todo, dice la palabra. Así que por cualquier cosa que nosotros estemos pasando, dice la palabra que el Señor nos entiende, porque Él fue tentado de igual manera en todo. Él tuvo un cambio voluntario de forma, pero no de su ser divino. Él siguió siendo Dios. Amén. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sabemos que Él era hombre. Él era, cuando estaba caminando aquí en la tierra, era 100% hombre. Pero dice la Biblia, sin pecado. El Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, Él pudo conservarse puro, sin pecado. En ese sentido, semejante a los hombres, porque los hombres son todos pecadores. Dice la palabra, no hay uno que no haya pecado. Y el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Así que en ese sentido, semejante a los hombres. Pero 100% hombre fue el Señor. De ese sometimiento humilde, Pedro testifica que cuando el Señor padecía, no amenazaba ni encomendaba la causa al que juzga, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro, vamos a leer el 22 y el 23. Primera de Pedro 2, 22 y 23. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Así que el Señor, sabiendo que lo que Él estaba padeciendo era injusto, lo acusaban injustamente. Dice, aquellos que los injuriaban, dice la palabra que Jesús no maldecía. Dice que Él no abrió su boca para defenderse, porque Él no tenía por qué estar ahí. Él estaba ahí injustamente, estaba siendo llevado a ese lugar. Pero Él sabía que todo eso era parte del plan de Dios. Amén. Por eso es que una de las cosas que nos ayuda a ser mansos es tener claro por qué lo estamos haciendo. Tener claro en quién hemos creído. Tener en claro, muchas veces en el momento cuando nosotros no tenemos en claro por qué debemos ser mansos, automáticamente reaccionamos carnalmente. Y no solamente en eso, pero en todas las áreas de nuestra vida. Cuando llega la tentación,
Si nosotros no tenemos convicción de lo que hemos creído, se nos va a hacer difícil decir que no. Se nos va a hacer difícil someternos. Se nos va a hacer difícil hacer lo que dice la palabra. Amén. Pero el Señor estaba convencido, Él sabía que esto era la voluntad de Dios y que Él iba a padecer. Él dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que muera y en 3 días sea levantado. Así que antes de que Él pasara por ese proceso, Él sabía que estaba dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Así que Él no abrió su boca porque Él sabía. Y aún antes en la oración del Getsemaní, ¿qué le dijo Él al Señor? Al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero ¿qué pasó cuando terminó la oración? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó cuando terminó la oración? ¿Ah? Llegaron los soldados de una vez. Oración contestada inmediatamente. Estaba dentro de la voluntad de Dios que Él padeciera. Así que Él fue, como dice aquí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Una muerte de cruz, muerte de maldición. Porque maldito todo aquel que muere en una cruz. Así que Él se hizo maldición por nosotros. Amén. Pero por esta obediencia, como dice la palabra, el que se humille será enaltecido. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo, quiere decir altamente exaltado, súper exaltado de parte de Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, esto es un título, no es el nombre Jesús, sino un título de Señor, de autoridad, de Todopoderoso. Un nombre, un título que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este era el plan de Dios para Jesús. Amén. Y como dice Apocalipsis, al Cordero de Dios, que fue digno de abrir los sellos, dice que todos los que estaban en los cielos, millares de ángeles y todos los que estaban en los cielos, lo adoraron a Él. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El confesar a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, debe corresponder a creer primeramente que Él murió por nuestros pecados y que el Padre lo resucitó de los muertos. Esa fe y confesión dan lugar a la salvación. El confesar que Jesucristo es el Señor debe ir acompañado de fe. Saber, creer, reconocer que Él es el que murió y resucitó y que esa muerte trae a nosotros vida y salvación. Y luego de esto, nuestra conducta diaria debe ser un testimonio que en verdad Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas cada día, hermanos. Amén. El resumen está bastante bueno, pero yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el resumen porque me gustó mucho. Al terminar de estudiar las palabras de Jesús sobre la humildad y la mansedumbre, nos quedamos admirados de cuán alta es la meta de Dios para nosotros al respecto. Tenemos que decir con Pablo que no pretendemos haberlo alcanzado ya, pero debemos trabajar en poder de reflejar a este mundo el carácter de nuestro Señor. Aunque no lo hemos alcanzado todavía, nuestra vida cada día debe ser trabajar para poder alcanzar la meta que el Señor ha propuesto para nosotros. El resumen de Pablo en Filipenses 2 sobre la humillación y exaltación de Cristo requiere que tengamos ese mismo sentir. Así que debemos imitar al Señor para que nuestra conducta sea también un reflejo de su vida. Como aprendimos en nuestra lección, la humildad no solamente testifica de Cristo al mundo, sino que ayuda a una relación sana entre los hermanos de la fe.
Por tanto, en pro de guardar la unidad del Espíritu, debemos rebosar en esta virtud cristiana. Por último, Dios nunca dejará de recompensar la humildad. Así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo, el creyente que se humille delante del Señor hallará la gracia divina a su favor. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Que esta palabra repose en nuestro corazón y que nos ayude a someternos cada día más al Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.